Mi historia comenzó cuando me encontré viviendo en este lugar que, sinceramente, ni siquiera estoy seguro de que aparezca en Google Maps. No era realmente una ciudad, ni un pueblo, ni siquiera una aldea, ni siquiera una de esas comunidades rurales que indican los carteles. Simplemente estaba ahí. Teníamos una obra polvorienta, una rotonda con forma de sartén, dos pequeñas tiendas en las esquinas, una escuela primaria, unos baños públicos y nada más. La gente, incluida yo, era sencilla y llevaba una vida sencilla. Yo era una chica normal de una familia modesta, de 20 y pocos años cuando ocurrió todo esto. De pequeña era tranquila y bien educada, muy reservada. No tenía novio, no me escapaba de casa ni me metía en líos. El colegio, casa, colegio, quizás un poco de tiempo libre, pero nada del otro mundo. Mi vida era tan tranquila que podría haber sido un documental sobre mariposas, salvo que mi volar consistía en ir del colegio a casa y viceversa. Pero entonces llegó el instituto, el único de nuestra zona, y ahí fue cuando las cosas se complicaron. El primer año fue bien. Entonces las conocí. Las chicas, las salvajes. Eran 3 y eran como una señal de advertencia andante de problemas. Tenían 17 años, pero seguían llevando el uniforme escolar de las niñas de 12. No le temían a nada, ni al director, ni a los vigilantes, ni a los profesores. Actuaban como si fueran las dueñas del lugar. Siempre estaban allí, con maquillaje, pestañas postizas, cejas perfectas, uñas pintadas, como una especie de pandilla de adolescentes glamurosas. Si una de ellas faltaba a clase y necesitaba una nota para justificar su ausencia, era el subdirector quien acababa persiguiendo a sus padres y no al revés. Y, de alguna manera, me uní a ellas. Y ese fue el principio del fin de mi reputación de chica tranquila. Me enseñaron a escaparme del colegio, a faltar a clase, a pasar el rato en la pequeña cafetería frente al edificio, a deambular sin rumbo fijo hasta que acababa el día. Si salía del colegio a las 4, no llegaba a casa hasta las 6. Algunos días ni siquiera iba a casa después del colegio. Me quedaba allí sentada, riendo y bromeando durante horas. Pasé de ser una pequeña mariposa tranquila a, una mosca zumbadora que no paraba quieta. Lo único que me aterrorizaba entonces era la idea de que mi hermano mayor Mustafa me pillara. Era alto, todo huesos y ángulos afilados, pero malo. Uno de esos hermanos que no necesitan gritar para dar miedo. Era el tipo de persona que podía dejarte inconsciente durante una semana de un solo golpe, aunque pareciera que se podía doblar y meter en un armario. Pero no, sus golpes dolían. Se llamaba Mustafa y juro que nunca he conocido a un Mustafa que no fuera alto, ancho y con el físico de una máquina de construcción. Nunca me había pillado, hasta el día en que todo se derrumbó. Ocurrió una tarde en que los profesores se declararon en huelga. La mejor noticia que puede recibir un estudiante de secundaria. Los alumnos salieron del edificio como ovejas que salen del redil, riendo, corriendo, gritando. Algunos se fueron a casa, otros se quedaron fuera para pasar el rato. Obviamente yo me quedé con mis amigos. Olvidé un pequeño detalle. Mi hermana también iba al mismo colegio. Ella se fue directa a casa. Era la buena. No perdía el tiempo, no se quedaba por ahí, no coqueteaba, no hacía nada que no estuviera en el programa. Y por supuesto, le dijo a mi hermano que ese día no había colegio. Así que allí estaba yo, sentada en la acera con mis amigos, riéndome de tonterías, cuando de repente oí mi nombre. ¡Sara! ¡Sara! Me di la vuelta y fue como una escena a cámara lenta de una mala telenovela. Primero vi las zapatillas. Talla 15, blancas, enormes, como las de un gigante de dibujos animados. Luego levanté la vista y allí estaba él, Mustafa. Se me paró el corazón. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Intenté mentir. Estudiando. No se lo creyó. No hay colegio, a casa,
ahora mismo. Me levanté para irme, y entonces, ¡bam!, me dio una patada tan fuerte en la espalda que salí volando por los aires y caí en la obra. Había polvo por todas partes. La gente se quedaba mirando. La gente se reía. Quería que la tierra me tragara. Las rodillas me temblaban. Sentía los huesos como si me los hubieran reordenado. Y mi orgullo, desaparecido. Llegué a casa llorando y cojeando y juré que nunca volvería a quedarme fuera del colegio. Pasaron los años, me gradué, obtuve mi título y me mudé a una gran ciudad para ir a la universidad. Alquilé un pequeño apartamento con otras chicas, aprendí a cocinar pasta en un pequeño hornillo de camping, regateaba con los tenderos para que me rebajaran $1 porque somos estudiantes y, en definitiva, llevaba la clásica vida universitaria sin un duro. Era divertido a su manera. La universidad es como una pequeña prueba para el mundo real. Pero todos los jinetes acaban cayéndose del caballo. Mi caída ocurrió una tarde cuando salí a comprar pan. Tenía unas monedas en la mano y caminaba hacia la panadería cuando lo vi. Este hombre, lo juro, parecía una escultura andante, alto, de hombros anchos, dientes perfectos, ojos marrones profundos, cabello oscuro peinado a la perfección. Lo único extraño, tenía la cara completamente afeitada, como si se hubiera pasado la navaja 5 minutos antes. Se acercó a mí y me dijo: «Hola, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tienes más de 18 años?» Mi cerebro pensó: esa no es una pregunta normal, pero mi boca dijo: «Sí». Se presentó. Adam, 27 años. No era de esta ciudad, pero ahora trabajaba aquí, y luego empezó con chistes malos. No solo no eran graciosos, eran dolorosamente malos, del tipo que te envía el amigo raro de tu padre en el chat familiar. Pero era guapísimo, y la belleza te hace pasar por alto muchas cosas. Intercambiamos números. A partir de ese día empezaron los mensajes. Y, Dios mío, poemas cursis interminables, mensajes aleatorios de buenos días con imágenes prediseñadas, largas notas de voz que podrían haber sido llamadas telefónicas. Mis amigos y yo teníamos un grupo de WhatsApp y lo convertimos en nuestro programa de comedia privado. Hicimos pegatinas con su cara, hicimos capturas de pantalla de sus poemas. Cada mensaje que enviaba se convertía en un evento del grupo. Al final me pidió salir como es debido. Acepté. Apareció vestido completamente de blanco, pantalones blancos, chaqueta blanca, zapatillas blancas que parecían zuecos de enfermera. Y en lugar de llevarme a una cafetería como en una cita normal, simplemente caminó, y caminó, y caminó. Durante 1 hora, durante 2, estaba agotada, sedienta, rogando en silencio por una silla y una taza de café. Pero no, aparentemente esa era su idea de romanticismo. Cuando le pregunté por qué quería estar en casa a las 9, me respondió: «Porque a mi madrastra le gusta que llegue temprano». Casi me atraganto. Pensaba que estaba en una cita con un hombre adulto, no en Cenicienta. Finalmente decidió que debíamos sentarnos y descansar. ¿Dónde? En un saliente de piedra cerca de un supermercado a las afueras de la ciudad. Incluso puso un trozo de cartón para que nos sentáramos, como si fuéramos guardias de una obra. Luego volvió a lanzarse a contar sus interminables historias. En un momento dado, me agarró la mano y me la apretó con fuerza, como si fuera algo bonito. Me dolió. Le dije que me soltara. No lo hizo. Entré en pánico, me incliné y le mordí la mano. Él levantó la cabeza sobresaltado y me la estrelló contra la frente. Ahora bien, mi cabeza es prácticamente de hormigón. ¿Y su nariz? No tenía ninguna posibilidad. La sangre brotó al instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me quedé paralizada pensando: Dios mío, lo he matado, voy a ir a la cárcel. Él se sujetaba la nariz de la que goteaba sangre, y yo sentía cómo mi alma abandonaba mi cuerpo. Hice lo único que se me ocurrió: echar a correr, como una velocista olímpica. No miré atrás, no comprobé si me seguía,
No me importaba haber abandonado la escena del crimen. Corrí hasta mi apartamento y lo bloqueé en todas las redes sociales antes incluso de quitarme los zapatos. Durante semanas evité toda esa zona de la ciudad. Vivía con el miedo constante de que la policía llamara a mi puerta en cualquier momento. Y entonces, un día, lo vi, desde lejos, riendo, perfectamente bien. Y eso fue todo. No había policía, sin juicio, solo el final de la cita más extraña y agotadora de mi vida. Pero el miedo que sentí esa noche, juro que nadie más lo entenderá jamás. Allí estaba él, semanas después, vivo y riendo como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada en medio de la acera, medio aliviada, medio molesta. Aliviada porque no era una asesina. Molesta porque se veía genial, sin yeso, sin moretones, sin vendajes. Simplemente bien. Mientras tanto, yo había estado en modo protección de testigos, evitando a media ciudad y viviendo como una fugitiva por una hemorragia nasal. Me metí en una tienda antes de que pudiera verme, fingiendo mirar esponjas para fregar platos como si fueran diamantes raros. Mi corazón latía con fuerza, pero otra parte de mí pensaba, ¿sabes qué? Se merecía ese cabezazo. Por hacerme caminar por toda la ciudad sin siquiera invitarme a un café. Por hablarme sin parar, por cogerme de la mano como si estuviera intentando ganar un combate de pulsos. Pero aún así, una parte de mí se preguntaba si al menos debería enviarle un mensaje de «Me alegro de que estés bien». Entonces recordé que lo había bloqueado en todas las redes sociales y di gracias a Dios por ello. Pero el universo no había terminado conmigo, porque una semana después, ¿adivinen a quién volví a ver? Sí, las mismas zapatillas blancas, los mismos dientes perfectos, el mismo andar excesivamente seguro, y esta vez él me vio. Sonrió y saludó con la mano como si fuéramos viejos amigos. Mi alma abandonó mi cuerpo. Antes de que pudiera correr estaba justo delante de mí. «Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?», dijo, como si yo no hubiera intentado convertir su cara en arte abstracto. Murmuré algo como, «Oh, ya sabes, ocupada», lo cual era mentira. Mi ocupada consistía en ver programas de cocina y quemar pasta. Empezó a contarme lo ocupado que había estado con el trabajo y saliendo con amigos y que teníamos que ponernos al día alguna vez. Pensé, ¿ponernos al día? ¿De qué? ¿De la parte en la que te desangraste en la acera? Pero solo sonreí con torpeza y dije, sí, quizá, sabiendo perfectamente que quizá en mi idioma significaba ni en 1.000.000 de años. No pareció darse cuenta de mi falta de entusiasmo y entonces me preguntó si le había bloqueado. Me sonrojé. No, claro que no. Mentí con la voz 3 octavas más alta. Él sonrió como si supiera que estaba mintiendo. Luego dijo, «Bueno, aquí tienes mi nuevo número. Por si acaso el antiguo deja de funcionar». Mi cerebro gritaba, «No lo cogas», pero mi mano me traicionó y cogió el papel. Juro que mi mano y mi cerebro tienen lealtades diferentes. Más tarde esa noche, mis compañeras de piso vieron el papel y gritaron inmediatamente, «Es él». Me rogaron que le enviara un mensaje estúpido como, «Hola, soy la chica que te dio la primera cita más memorable de tu vida». Me negué, porque no quería animarlo, pero en el fondo, una pequeña parte malvada de mí sí quería saber si su nariz hacía un ruido raro cuando estornudaba ahora. Durante un tiempo, la vida volvió a la normalidad, o al menos a lo que yo consideraba normalidad. Clases en la universidad, cenas de pasta a altas horas de la noche, presupuestos de estudiante sin un duro y evitar pasar vergüenza en público siempre que fuera posible. Pero, por supuesto, mi vida tiene una forma de encontrar el caos por sí sola, porque unos meses más tarde terminé en otra situación de casi homicidio, esta vez con un chico de una de mis clases.
No era tan guapo como Adam, pero tenía ese encanto nerd. Llevaba gafas, tenía el pelo un poco revuelto y siempre llevaba una mochila como si contuviera secretos de estado. Empezamos a estudiar juntos en la biblioteca. Al principio era inocente. Nos ayudábamos con los apuntes, compartíamos aperitivos y nos reíamos de las extrañas presentaciones de PowerPoint del profesor. Pero entonces, una tarde, se inclinó para explicarme algo y tiró mi café helado, directo sobre su portátil. Y ahí es donde se puso feo, porque en lugar de coger tranquilamente unas servilletas como una persona normal, me entró el pánico y empecé a intentar inclinar el portátil para que se vaciara el café. Pero me temblaban las manos y se me cayó, al suelo, la pantalla primero. Hizo un ruido que parecía decir: no volveré a encenderse nunca más. Él se quedó mirándome con la boca abierta, como si hubiera cometido una traición. Empecé a soltar frases al azar: te lo pago, no es tan grave, quizás solo necesite arroz. Mientras tanto, mi cerebro pensaba: oh no, primero la nariz y ahora el portátil. Soy la destructora de mundos. Por suerte, el portátil sobrevivió de alguna manera tras una semana en la tienda de reparaciones, pero desde entonces me llama la Hazard. Y sinceramente, no le falta razón. Fue entonces cuando me di cuenta: quizá el problema no son los chicos. Quizá el problema es que cada vez que salgo, me convierto en una escena de Final Destination andante. Ya sea convirtiendo las citas en pacientes de urgencias o destrozando aparatos electrónicos, siempre pasa algo y, sin embargo, sigo saliendo. Porque si me quedara en casa todo el tiempo, ¿qué historias tendría para contar? Solo: hoy herví pasta y no prendí fuego a nada. Nadie quiere oír eso. Moraleja de la historia: si alguna vez me ves caminando hacia ti con una sonrisa, agáchate. Por tu propia seguridad. Se podría pensar que después de casi romperle la nariz a un hombre en una primera cita, la vida me daría un respiro. Quizás un semestre agradable y tranquilo en el que el único peligro fuera quedarme sin café. Pero no, al parecer, mi vida la dirige un guionista de comedias aburrido que piensa: ¿y si le metemos en otro desastre esta semana? Todo empezó en la cafetería de la universidad. Estaba sentada con mi bandeja, pasta, un zumo y lo que se suponía que era ensalada, pero parecía que lo hubieran recogido en un aparcamiento. Se acercó un chico de mi clase de economía, Mark. Era bastante simpático. Llevaba una sudadera limpia y tenía cara de bueno. Me preguntó si podía sentarse y le dije que sí. Tengo una regla personal. Si recientemente he hecho daño a alguien, me esfuerzo por ser amable con la siguiente persona con la que interactúo, solo para equilibrar mi karma. Así que me comporté de la mejor manera posible. Sonreía, asentía con la cabeza, masticaba en silencio. Básicamente, era un ángel. Mark me estaba contando una historia sobre cómo su compañero de piso se había quedado atascado en una secadora. No preguntéis. Y me reí tanto que, sin querer, hice un gesto con el tenedor. ¿El problema? El tenedor todavía tenía pasta. Una espiral perfectamente cocinada salió disparada por los aires como un misil teledirigido y aterrizó directamente en su zumo abierto. ¡Splash! Los dos nos quedamos paralizados. El zumo era ahora un pantano. La pasta flotaba y el zumo se filtraba por el agujero de la pajita. Él lo miró como si acabara de insultar a toda su familia. Intenté arreglarlo y le dije: oye, mira, ¿ahora tienes sopa de pasta? Al parecer no fue lo más acertado, porque me dedicó esa sonrisa educada que se usa cuando, en secreto, estás pensando en eliminar a alguien de tu lista de amigos de Facebook. Y por si fuera poco, una semana después, el mismo chico me invitó a una pequeña fiesta en su casa. Esta vez no habrá desastres, me prometí a mí misma. Incluso me puse un jersey sencillo para que nada se enganchara ni se manchara. Todo iba bien hasta que alguien sugirió jugar a las charadas. Me tocó canguro. Fácil, ¿no? Bueno,
En mi intento por imitar a un canguro, salté. Se me enganchó el pie en la alfombra y caí hacia adelante, golpeándome contra una mesa. La mesa se volcó. En la mesa, una bandeja llena de nachos. En el suelo, una mullida alfombra blanca. Los nachos no sobrevivieron, tampoco la alfombra. Todo el mundo se quedó boquiabierto, como si hubiera roto una reliquia familiar. No paraba de disculparme, cogía toallas de papel e intentaba limpiar el queso de las fibras mientras la gente fingía decir no pasa nada, pero con un tono que significaba sí que pasa. Fue entonces cuando me di cuenta. No solo tenía mala suerte en las citas, tenía mala suerte en todas las situaciones sociales. Llegados a este punto, empecé a preguntarme si necesitaba contratar un seguro de responsabilidad civil solo para hablar con la gente. Para entonces había aceptado mi destino. No era una persona, sino una escena andante de destino final. Si algo podía salir mal, salía mal. Y de alguna manera yo acababa en medio, con un cartón de zumo lleno de pasta o un plato roto de nachos en las manos. Pero ni siquiera yo estaba preparada para lo que sucedió a continuación. Era un sábado soleado y mis compañeros de piso me convencieron para que los acompañara a la feria local. Ya sabes, puestos de comida, música en directo, el tipo de evento en el que la gente se hace fotos bonitas para Instagram y come cosas en palitos. Me dije a mí misma, hoy será diferente, solo voy a dar un paseo, comer un pretzel y volver a casa sin incidentes. Durante los primeros 20 minutos todo iba bien, no tropecé, no derramé nada, no me di cabezazos por accidente. Empezaba a pensar que quizá mi mala suerte había llegado a su fin, como un cupón caducado. Entonces pasamos por un puesto que vendía unas limonadas enormes, dignas de Instagram. Todos mis amigos compraron una. Yo, por supuesto, también tenía que comprar una. El chico me entregó un vaso de plástico gigantesco. Sinceramente, era del tamaño de un acuario pequeño y pensé, vale, solo tienes que sujetarlo con firmeza. Pero el problema no era sujetarlo, el problema era el pavimento irregular. Mientras caminábamos, pisé uno de esos ladrillos sueltos que se inclinan bajo los pies. Mi tobillo se tambaleó, mi brazo se agitó y juro que me movía a cámara lenta, mientras toda la limonada se inclinaba hacia adelante y se derramaba directamente sobre el altavoz portátil de un vendedor. Hizo un pequeño y triste sonido "Feast" y murió al instante. La música se cortó. Toda la calle se quedó en silencio. El vendedor miró el vaso que tenía en la mano, luego el altavoz muerto y luego a mí, como si acabara de cometer un delito de odio contra el sonido mismo. Señora, dijo lentamente, ¿tiene alguna idea de lo que acaba de hacer? Quería desaparecer. La gente me miraba. Mis amigos se habían quedado paralizados. En algún lugar un niño susurraba. Es la señora de la limonada. El vendedor intentó volver a enchufar el altavoz, pero no hubo manera. Estaba muerto. Se había ido. Seguí disculpándome y ofreciéndole pagarle, pero él solo negaba con la cabeza, como si hubiera envejecido 10 años en un minuto. Acabamos marchándonos rápidamente de la feria porque podía sentir la energía de prohibid a esta mujer irradiando de todos los que estaban cerca. Esa noche, mis compañeros de piso y yo estábamos sentados en la cocina y uno de ellos dijo, «Sabes, ahora eres básicamente un peligro para la seguridad pública». Me reí, pero en el fondo sabía que tenía razón. A este paso iba a necesitar una etiqueta de advertencia. Así que esto es lo que he aprendido. Algunas personas pasan la vida creando recuerdos. Yo paso la vida haciendo reclamaciones al seguro. No tengo encuentros casuales ni aventuras divertidas. Tengo hemorragias nasales, alfombras estropeadas, aparatos electrónicos rotos y la muerte de un equipo de sonido. Y sin embargo, la gente sigue invitándome a sitios, quizás porque, en el fondo, saben que la vida nunca es aburrida cuando estoy cerca, lo cual, ahora que lo pienso, podría ser mi único talento real.
Así que si alguna vez me ves acercándome a ti en una fiesta con una copa en la mano, simplemente da 3 pasos atrás, por tu propia seguridad.